Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Este es el primer episodio de mi podcast de YouTube y para celebrarlo invité a Francisco Gil White, que se va a presentar porque tiene una letanía de títulos y acreditaciones y yo no me lo sé. Pero primero, como es tu primer episodio de tu podcast, tienes que decirle a la gente quién eres tú y para qué es este podcast. Adelante. Bueno, yo soy Balami Barra, soy escritor, soy un TikToker afortunado y soy comunicólogo, tengo estudios en filosofía de la ciencia y neurociencias y soy un apasionado de la divulgación de una habilidad que va a cambiar el curso de la humanidad, que se llama pensamiento crítico. Y un gran pensador crítico es mi amigo Francisco, a quien conozco desde hace un montón de años, con quien he compartido muchas experiencias de amistad y cariño. Y pues aquí estás. Cuéntanos, ¿tú qué onda? Pues bueno, lo que me vuelve creo que relevante aquí es eso, que a mí también me gusta mucho el pensamiento crítico. Yo de hecho enseñé la materia en la Universidad del Medio Ambiente. Yo también. Tú también, claro, claro, claro. Entonces, esa experiencia para mmí fue súper interesante porque me ayudó mucho a reflexionar sobre qué es el pensamiento crítico y cuándo funciona y cuándo no. O sea, qué tentaciones tenemos a abandonarlo, más bien. Este, cuáles son los sesgos que nos desvían del pensamiento crítico, ¿no? Sesgos adaptativos que son parte del conocimiento humano, es decir, son parte de la estructura de la forma como procesamos información Ujú. y cómo ponemos en marcha la motivación, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Este, y fue muy enriquecedor porque conforme fueron pasando los años, porque di esa materia varios años, fui modificando paulatinamente la estrategia para enseñarlo conforme iba yo recibiendo retro y encontrándome con retos particulares para la enseñanza del pensamiento crítico. Y toda esa experiencia ha sido muy rica. Ojalá podamos platicar un poquito de eso aquí. Seguro, porque lo que vamos a intentar hoy, yo no lo he visto en ningún otro lado. No, ¿No? no cabe presumir de ser uno pionero si no te consta, pero tampoco puede uno consumir todo el material que hay. Claro, Entonces, claro. digamos que somos medio pioneros en discutir un tema ardiente de nuestra experiencia humana en este planeta, que es la posibilidad de la primera guerra nuclear, que puede estar ya en la inminencia. Tú nos vas a platicar de esto porque eres un experto en geopolítica. Y también tratar de explicar desde el punto de vista de las neurociencias y la cognición por qué llegamos a este punto como especie. Mm. O sea, ¿cómo es posible que estemos a 5 minutos de la aniquilación total de la especie por la propia especie? Eso nunca se ha visto en la naturaleza. O sea, ha habido muchísimas extinciones. De hecho, hay quien dice que la vida de la Tierra ya se extinguió, Mm. porque de todas las especies que ha habido sobrevive menos del 1%. Desde el inicio de la vida, todas se extinguen. O sea, el destino de cada especie es la extinción. Sí, de hecho, mi profesor de teoría evolutiva en la Universidad de Chicago, fue, en paz descanse, fue un teórico muy, muy importante, se llamaba Lee Van Valen, y él es famoso por haber dicho la extinción es el fenómeno más común de la evolución. Tal cual. Exacto. Pero nunca había sucedido que una especie se extinga por pendeja. Eso Eso sí va a ser nuevo. O sea, es la extinción sí es muy común, pero esta modalidad de extinción, esta inédito. tiene nuestro sello, es copyright. Solamente Inédita. a nosotros se nos ha ocurrido. Sí, Exactamente. sí. Entonces, eso es lo que vamos a explorar en este podcast. Y me gustaría que, si te parece correcto, pues haznos una exposición de qué está pasando entre la India y Pakistán. Sí, mira, está muy, muy peligroso porque ambos países, India y Pakistán, tienen armas nucleares. Y
Cuando tú tienes una rivalidad militar, que es el caso entre India y Pakistán, también era el caso, por ejemplo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Que tenían una rivalidad, una enemistad muy pronunciada durante lo que llamamos la Guerra Fría, y pues ambos tenían armas nucleares, ¿no? Entonces, cuando tienes una situación así, querrías averiguar cómo le haces para que se produzca un equilibrio en el cual la probabilidad de que a alguien se le ocurra lanzar un first strike, como dicen en inglés, un primer ataque nuclear, ¿no? Que sea muy baja, que esa probabilidad sea muy, muy baja. ¿Cómo podrías, qué elementos del contexto podrían acomodarse para producir una probabilidad bajísima de que a alguien se le va a ocurrir iniciar una guerra nuclear, ¿no? Y es muy famoso en teoría de juegos, el argumento lo desarrollaron varios teóricos, pero el que está más asociado con este argumento probablemente sea Thomas Schelling, que es uno de los pioneros de la teoría de juegos. Y lo que explicaba el argumento, que se volvió el argumento de la destrucción mutua asegurada, en inglés le dicen mutually assured destruction, ¿no? El argumento ahí es que ambos rivales deben de tener lo que se llama second strike capability. Y eso en español, ¿cómo lo traduciríamos? La posibilidad de un contraataque secundario. Eso, la capacidad de contraataque secundario, de capacidad de contraataque. Digamos. Capacidad de contraataque nuclear, ¿no? Entonces, si tienes capacidad de contraataque, ¿eso qué quiere decir? Que si a ti te atacan con armas nucleares, a pesar de recibir ese ataque, tú puedes contraatacar y destruir también al que te atacó. Esto se logra con una diversificación de estrategias como tener nucleares en barcos, en submarinos, Sí, exacto. en lugares secretos, ¿no? Entonces, donde el enemigo no te pueda bombardear. Totalmente. La forma, digamos, la formulación clásica de lo que produce la capacidad de contraataque es que tengas lo que se llama la triada. La triada. Entonces, ¿qué es la triada? Tienes que tener aviones que pueden tirar bombas nucleares, tienes que tener submarinos que las pueden enviar desde abajo del agua y plataformas móviles sobre tierra, ¿no? Y si tienes las tres, eso quiere decir que un primer ataque nuclear con toda seguridad no va a destruir todas tus capacidades de respuesta. Capacidades de respuesta, exacto, algo va a quedar. Y con eso envías entonces tus armas nucleares y destruyes al enemigo, ¿no? Entonces, esta capacidad de contraataque es lo que produce el equilibrio, porque si ambos rivales están razonablemente seguros de que el otro tiene capacidad de contraataque, entonces no te avientas el primer ataque. Nadie se lo avienta porque te estás arriesgando a ser totalmente destruido. Las armas nucleares lo que pueden producir es un costo infinito. Entonces, claro, pues no te la avientas, ¿no? Entonces, si se logra un contexto en el que ambos tienen capacidad de contraataque, entonces así se puede evitar un conflicto nuclear. Si no hay capacidad de contraataque en ambos lados, estás en una situación muy peligrosa porque el incentivo racional, desgraciadamente, se vuelve a hacer un primer ataque nuclear para tratar de desarmar al enemigo y entonces ya tienes una superioridad estratégica. Y dado que la tentación es racional hacer esto, pues tú sabes que a tu enemigo se le está ocurriendo lo mismo. Y entonces, por lo tanto, los dos tienen un incentivo a apresurarse y lanzar el ataque nuclear antes de que el otro lo haga. Quien pega primero, pega dos veces. Quien pega primero, pega dos veces. En la guerra nuclear más que ninguna otra, ¿no? Claro. Sí. Entonces, la situación en la que estamos en el sur de Asia es muy peligrosa porque estas condiciones no obtienen. Entonces, India tiene capacidad de contraataque, tiene una triada más o menos madura, ya construida. Pakistán no la tiene. Entonces, ahí no hay equilibrio. No hay un empate de estratégico.
Otro problema es mucho más serio, en mi opinión, es que Pakistán está dominado por fuerzas yihadistas. Entonces, Pakistán tiene mucho tiempo apoyando diversos grupos yihadistas. Es relativamente famoso que en los 80s, con Ronald Reagan, la CIA se alió con el ISI, con el Inter-Services Intelligence de Pakistán. Y se aliaron para, en Pakistán, crear escuelas yihadistas y campos de entrenamiento yihadistas y todo un pipeline para suministrar a esta gente de armamento, mucho del cual venía de Estados Unidos. Y esos fueron los llamaron los mujahideen, Sí. ¿te acuerdas? Ujú. Eran yihadistas afganos, pero entrenados en Pakistán, adoctrinados en Pakistán en la yihad, y luego los mandaban otra vez a Afganistán para que se pelearan con los soviéticos, ¿no? Sí. Explícanos qué es la yihad y qué es el yihadismo. Buenísimo, sí, la yihad. A ver. Entonces, la yihad es el concepto central en el Islam, ¿ok? El Islam es una religión que está fincada sobre el ejemplo de su profeta, Mahoma. Entonces, lo que hizo Mahoma en vida es normativo para los musulmanes. Es decir, si tú eres un musulmán, pues tú entiendes que tu camino místico para agradar a Dios es imitar a Mahoma. Eso para todos los que no somos musulmanes es un problemón, porque Mahoma fue un exterminador de aquellos que no querían aceptar que Mahoma oía la voz de Dios o del ángel Gabriel en su cabeza. Entonces, como Mahoma hizo eso, como Mahoma, por ejemplo, exterminó a la tribu judía Banu Qurayza, los exterminó a todos. En el caso de los Banu Qurayza, porque los acusó de traición, pero el castigo que le aplicó a la tribu Banu Qurayza, luego Mahoma se lo aplicó a todos los que no se querían convertir a su nueva religión. Ujú. Entonces, el yihadismo es eso, el yihadismo es lo que en el Islam llaman la guerra santa, y la llaman guerra santa porque desde la perspectiva del Islam, la meta religiosa tiene que ser que absolutamente todo el mundo sea musulmán. Y esto se paga a cualquier precio y se comete cualquier atrocidad con tal de conseguir este objetivo. ¿Okay? No es como que tenemos que convertir a todo el mundo al Islam, pero por la buena. No, ese concepto no aplica. Sí se puede uno convertir al Islam por la buena, por supuesto, y la idea es que se le da la opción a los infieles, a los no musulmanes, como nos llaman, Ujú. se les da la opción de convertirse al Islam, pero si insisten en no convertirse al Islam, entonces bajo la ley musulmana tienen condena de muerte. Y entonces los musulmanes están justificados en matar a los infieles que no se quieran convertir al Islam, justificados por el mismo sistema del Islam, que es lo que ordena. Entonces, los musulmanes dividen a todo el planeta en dos secciones. Una se llama Dar al Islam, que es todos los países en donde ya gobiernan los musulmanes, y son la clase gobernante y deciden todo para los infieles. Eso se llama Dar al Islam. Y el complemento se llama Dar al Harb. Y Dar al Harb quiere decir la casa de la guerra. Es decir, que donde no gobiernan todavía los musulmanes ahí deben de llevar la guerra santa. Y entonces forzar a los infieles por la espada, por agresión bélica, a convertirse al Islam. Eso es la yihad. Ok, y entonces lo que nos estás diciendo básicamente es que en Pakistán hay una ideología imperante, o sea, dominante, hegemónica, de conquistar la India, No, digamos. entonces te estaba platicando de primero lo que hicieron en Afganistán. Entonces, aliados con la CIA, crearon una yihad en Afganistán que peleó contra los soviéticos, y la consecuencia de esa yihad fue global, porque de esa yihad que duró años,
estuvieron enviando muchísimas armas ahí y adoctrinando a muchísima gente en el proceso de la yihad, todo financiado por Estados Unidos y por Arabia Saudita y algunos otros Ujú. países yihadistas del Golfo. Eh, Se graduaron de la yihad muchos terroristas que participaron en esta guerra contra los soviéticos y terminaron yéndose a distintas partes del mundo, inclusive a Europa, en Bosnia, en los noventas, a pelear la yihad en otros lados. O sea, se volvieron profesionales de la yihad que ya no peleaban en Afganistán, peleaban en otros lados y hacían el trabajo de adoctrinar a musulmanes en otros países y de meterlos a la yihad y de expandir esta yihad mundial. ¿Qué pasa en Pakistán? Bueno, después de haber creado toda la yihad afgana, pues los pakistaníes que están obviamente en la frecuencia de la yihad, los jefes pakistaníes, eh, empezaron a crear grupos terroristas para atacar la India, ¿no? Ya lo habían venido haciendo, pero ahora que se montó toda esta infraestructura en Afganistán, eso sirvió para replicar el mismo modelo contra India. ¿Por qué contra India? Pues, la historia de India es muy complicada. Voy a resumir nada más el último pedacito. En 1947, lo que había sido la India británica, porque el imperio británico había gobernado todo el subcontinente asiático, pero en 1947, en parte gracias a Gandhi, finalmente se independiza India y la India británica, pero entonces, a pesar de Gandhi, porque Gandhi había querido que se unieran todos los habitantes de la India británica en un solo país y que vivieran todos en paz. Ujú. Pero los británicos le hicieron pensar a los musulmanes, sobre todo en el área de Pakistán, que es donde pues eran casi puros musulmanes, había muy poquitos hindús en lo que hoy es Pakistán. Entonces, a la gente de ahí, los británicos les susurraron en el oído que si se quedaban adentro de India, que iba a ser mayoría hindú, los hindús los iban a oprimir y los iban a matar. Y entonces, esa cizaña, esa que armaron los británicos, contribuyó a volver imposible una sola India independiente, y entonces se quisieron, se quisieron partir, y en 1947 hubo un acuerdo de partir en una parte musulmana, que es predominantemente musulmana, y una parte que es predominantemente hindú, que es lo que conocemos como la India. Sí, ahora, Ujú. ¿por qué si esto ha pasado ya por muchos años, como nos explicas, ¿por qué ahorita escaló la amenaza nuclear? ¿Qué pasó? Bueno, es que cuando se partió India, entonces en Pakistán y India, eh, no todos los territorios fueron asignados. Entonces, un cacho grande sí, que inmediatamente se llamó India, un cacho grande también al norte, que inmediatamente se llamó Pakistán, pero había unos estados de lo que había sido la India británica, que eran estados, en inglés los llaman princely states, eran Como principados. sí, como principados gobernados por maharajas y así. Y entonces esos principados recuperan su autonomía en el momento de la partición y les dan a escoger, ¿te quieres unir a Pakistán o te quieres unir a India? El principado de Jammu y Kashmir en el norte, en el mero norte de lo que hoy es la India, quiso ser independiente. La mayoría de la población era musulmana, el Maharaja era hindú. Entonces, el Maharaja dijo, mejor independientes y no nos peleamos con nadie ni creamos conflicto. Pero no, eso no se pudo porque en el momento en que el Maharaja dijo yo quiero ser independiente, desde Pakistán lo invadieron con la intención de unir eso a Pakistán. Cuando sucede la invasión, el Maharaja le dice a los indios, bueno, siempre sí quiero ser parte de India, y firma el documento de accesión a India, y entonces y los indios envían tropas para repeler a los invasores pakistaníes y sucede la primera guerra de Kashmir y
el resultado de esa guerra, que pues la ganaron los indios, fue que se quedaron con 2/3 de Kashmir los indios y el otro tercio más al norte se lo quedó Pakistán. ¿Okay? Entonces, esa guerra produjo una Herida sí, inolvidable. una herida inolvidable. Se murió mucha gente fue desplazada, ¿no? Entonces, sobre los muertos hablan de que fueron entre 500,000 y 1,000,000, y los desplazados fueron como 12 millones, una locura así. Entonces fue una cosa muy, muy dolorosa para ambos países. Y pues desde entonces las sospechas y las enemistades ahí están, ¿no? No se van. Ahora, los británicos, después de producir esta guerra, porque la produjo el Imperio Británico, tomaron partido siempre con Pakistán. Entonces jugaron un doble juego. En público dijeron que eran neutrales y que no se iban a meter, pero en realidad enviaron más de 400 oficiales británicos que le hacían falta a militares que le hacían falta al ejército pakistaní y les ayudaron a crear su servicio de inteligencia, el ISI, el Inter-Services Intelligence, y pelearon, los británicos le estuvieron ayudando a Pakistán. Entonces, cuando vemos que ahora el ISI está creando todos estos grupos terroristas, yihadistas, y que se aliaron con la CIA para crear a esos yihadistas, y ahora todo eso está orientado contra India, pues en mi opinión, el ajedrez, la manera de describir este ajedrez es que los poderes occidentales están interesados en destruir a India y han estado eh, financiando y madurando y armando y creando, porque lo adoctrinan a la gente, el yihadismo como un arma contra India. Esta sería mi interpretación. Y lo que acaba de suceder, para ya venirnos al presente, es que bueno, la situación estratégica en la que estamos es que como Pakistán tiene esta orientación ofensiva, yihadista, contra India, por ser infieles, por ser un país mayoría hindú y por lo tanto parte de Dar al-Har, ¿no? Eh, ese afán agresivo del yihadismo pakistaní, pues lo que produce es un riesgo de guerra nuclear muy grande, porque si tú estás seguro que los pakistaníes no se van a detener hasta destruirte, pues eso crea un incentivo muy fuerte para un ataque preemptivo de parte de India y por lo menos desactivar las capacidades nucleares de los pakistaníes, pero obviamente eso es algo muy peligroso. Pero ¿qué pasó? Acaba de haber un ataque terrorista. Entonces hubo un ataque terror entonces, para terminar de describir la situación estratégica, dado que Pakistán tiene esta orientación totalmente ofensiva y además genocida, pues cualquier ataque de parte de los terroristas yihadistas que Pakistán está siempre nutriendo y entrenando y adoctrinando adentro de Pakistán y enviando hacia Kashmir, cualquiera de estos ataques puede desatar una guerra nuclear, precisamente por lo inestable que está el equilibrio ahí. Entonces ahí estamos. Ahí estamos y como tú decías, hace unos días hubo un ataque precisamente de un grupo terrorista yihadista creado por los pakistaníes, que se llama, ay, se me fue ahorita, Lashkar no sé qué, pero LET, las siglas son LET. Y estos mataron a, no sé, a 16 personas en Kashmir, todos ellos hindús, excepto por uno, un musulmán que trató de parar la masacre, también lo mataron. Se comportan como yihadistas del libro de texto, o sea, a la gente le hacían recitar versos del Corán, y si no podían recitar versos del Corán, los declaraban no musulmanes y los ejecutaban en el acto. Un simple acto de terrorismo. Y entonces estábamos en una situación increíblemente tensa, peligrosa, porque naturalmente India se movilizó después de este ataque, se suspendieron relaciones diplomáticas, se cancelaron mutuamente sus espacios aéreos, los nacionales de cada país fueron expulsados,
Pakistán está diciendo que en cualquier momento India los va a atacar, y que ellos están listos para usar armas nucleares si eso sucede. Y de hecho esa es la doctrina militar de Pakistán. La doctrina militar de Pakistán es, si India nos ataca con un ataque convencional, nosotros vamos a usar armas nucleares. O sea, no tienen una política de no lanzar armas nucleares de primera. Pero hay un acuerdo mundial de no lanzar armas nucleares de primera, ¿no? No, hay países que individualmente se comprometen a no hacerlo, y Pakistán no es uno de ellos. India sí. India sí tiene una política oficial de no ser el primero en usar armas nucleares en ningún conflicto. Es su política, digamos, anunciada, pública. Hay académicos de estrategia que opinan que los hindús han ido cambiando eso en secreto porque ven un peligro demasiado grande en Pakistán, y entonces han estado considerando, según estos académicos, sí usar armas nucleares de primera instancia contra las instalaciones nucleares de Pakistán, no contra las ciudades, contra las instalaciones nucleares, para desarmarlos y así eliminar el riesgo de una guerra nuclear, ¿no? Obviamente esto es muy riesgoso, porque si no logras desarmar completamente a los pakistaníes, pues la probabilidad es alta de que los yihadistas entonces usen alguna de las armas nucleares que les quedan Contra contra los civiles. civiles en India. Entonces, estamos en una situación muy, muy peligrosa. ¿Hay algún, que tú sepas, algún antecedente histórico a esto, un momento similar en la historia? ¿O esto es lo más cerca que hemos estado los humanos de aventarnos bombas nucleares? Bueno, hay gente que opina que la guerra en Ucrania generó ese riesgo porque, pues en realidad la guerra en Ucrania es entre Estados Unidos y Rusia. O sea, eh, los diplomáticos podrán hacer vueltas de carro para decir eh, que en realidad Estados Unidos nada más está apoyando y que bla, 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 pero pues eres un beligerante. Si tú estás enviándole miles de millones de dólares en armamento a los ucranianos en su guerra contra los rusos, tú te estás peleando contra los rusos. Y los rusos varias veces dijeron que no descartaban la posibilidad de usar armas nucleares si se sienten suficientemente amenazados, ¿no? Entonces, Sí, me acuerdo, pero yo pero yo tengo, opino que ahí nunca hubo riesgo exacto. de, No, no, no es similar porque el pleito entre la Unión Soviética y Ucrania y Estados Unidos no son yihadistas. no son yihadistas, y ahí sí hay, se supone, ahí sí hay, Todos tienen ¿cómo se llama? posibilidad de Contraataque, contraataque. exacto, capacidad de contraataque de ambos lados. Tanto los gringos como los rusos la tienen. Entonces, eso mm, me hace pensar a mí que la probabilidad de una guerra nuclear es mucho más baja ahí, a pesar de que hay una guerra caliente, ¿no? Ahora, hay algunos teóricos como Barry Posen, que es muy famoso por su argumento de escalación inadvertente, ¿no? Que dice, si se desata una guerra caliente, pues puede haber un proceso de escalación que acaba en guerra nuclear, a pesar de que hay capacidad de contraataque, porque las cosas se pueden salir de control en una guerra caliente, y hay distintas formas en las que eso puede Pues ese suceder. era un poco el argumento de Putin, ¿no? De decir, si yo voy a perder la guerra y van a aniquilar mi país y se va a caer Exacto, mi gobierno, exacto. nos vamos todos, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, mi modelo geopolítico, que esto probablemente a la gente que nos escucha le parezca una aberrante, pero mi modelo geopolítico afirma que en realidad Putin y los jefes gringos son parte de un mismo sistema de poder. Y la guerra en Ucrania la hicieron adrede, porque querían desarrollar la nueva doctrina militar, la doctrina militar del futuro, y poner a prueba los drones y la inteligencia artificial y un montón de cosas que están ensayando por primera vez en la guerra en Ucrania, y están aprendiendo a usarlas, y en mi opinión dentro de muy poco tiempo las van a usar contra nosotros, las van a usar contra todo el mundo para establecer un orden totalitario en todo el planeta. Ok, ahora vamos a Pero cambiarle un... entonces, precisamente Ajá. porque ahí están de acuerdo, ahí en mi opinión no hay riesgo, pero de guerra nuclear. Pero en el conflicto India-Pakistán, ahí sí son rivales verdaderos,
los pakistaníes sí son yihadistas, sí quieren matar infieles en India, y pues los jefes en India sí se quieren defender de eso, y no hay elementos de equilibrio estratégico, sino todo lo contrario. Entonces, lo que hay es un riesgo muy alto de que se salga de control y a alguien se le ocurra ser el primero en usar las armas nucleares. Ok, si te parece bien, vamos a darle la interpretación ahora desde la perspectiva de la arquitectura cerebral, los sesgos cognitivos y por qué en todos los siglos que tenemos de existir los humanos no hemos podido resolver los problemas entre nosotros. Bueno, pero antes de hacer eso, me gustaría brevemente, porque nunca me presenté, nada Ajá, más explicar por qué yo estoy hablando de esto. Entonces, va que va. yo, para tu audiencia que no me conoce, yo soy teórico de conspiración profesional, así me describo ahora. Eh, yo defiendo que la teoría de conspiración es necesaria para la ciencia política, para la ciencia geopolítica, y de hecho que si no estás haciendo teoría de conspiración, es decir, si no estás por lo menos considerando hipótesis de corte maquiavélico, en el que estamos considerando la posibilidad de que las clases gobernantes, de los grandes jefes que toman las decisiones de Estado, pudieran estar haciendo cosas en secreto para destruir nuestras libertades y nuestros derechos. Si esas hipótesis no se pueden considerar, pues entonces no puedes hacer ciencia política ni ciencia geopolítica, porque ese conjunto de hipótesis son siempre obvias. No, obviamente no siempre tiene que ser la explicación de una teoría de conspiración, pero el convertirlas en un tabú y decir estas nunca se pueden considerar, que es lo que se hace en las universidades, pues es simplemente una forma de proteger al poder, porque entonces el poder está a salvo de ser investigado por algunas cochinadas clandestinas que pudieran estar haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que convertir a la teoría de conspiración en un tema de investigación científica, y considerar las hipótesis de corte maquiavélico, y a eso me dedico yo. Mi background es que yo soy antropólogo de formación, tengo doctorado en antropología de UCLA, y fui profesor en la Universidad de Pensilvania hasta que me despidieron por investigar, Conspiranoico. exactamente, por publicar datos que no eran cómodos para la narrativa de la geopolítica. Y tengo una página web que los invito a considerar, que se llama managementofreality.com, o pueden ir a franciscogilwhite.com, los lleva al mismo lugar. Y ahí tenemos muchísimos materiales para explicar todo cómo funciona la estructura del poder en todos lados, pero con un enfoque especial sobre la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio y en otros lugares. Ese es mi cuate. Sobre esto que acabas de decir de las teorías de conspiración, bueno, así les decimos, pero realmente el pensamiento crítico lo abarca todo. Claro. O sea, tú no puedes, por ejemplo, es como decir la gente que está investigando la gravedad, hoy, los físicos, que dicen, tal vez la gravedad sean partículas, tal vez sea onda, no sé, tal vez Newton no lo tenía todo como es. Claro. Sería una teoría de conspiración contra Newton decir, oye, voy a reinvestigar tu teoría porque no estoy seguro de que esa sea la verdad y tengo derecho a investigar una nueva forma, ¿no? Claro. Ahora está en cuestionamiento muy fuerte en la cosmología el Big Bang, si sí o si no, con las fotografías del James Claro. Webb. ¿Eso es teoría de conspiración? Decir, No. tal vez el Big Bang no existe. A mí me parece que el subtexto de lo que estás diciendo es que no puede haber dogmas. Entonces, Exactamente. si tú conviertes en dogma que nadie proponga una teoría de conspiración, pues entonces algunas hipótesis que obviamente tienen que ser consideradas, porque la gente que nos gobierna no son una bola de santos que nunca harían algo ilegal y malvado en secreto. Por supuesto que no, por supuesto que sí. De hecho, tenemos casos históricos documentados en que la gente que nos gobierna estuvo haciendo cochinadas clandestinas para dañarnos. Esto ha sido documentado más de una vez. Por siglos. Sí, por siglos, pero en tiempos recientes, gobernantes supuestamente democráticos han hecho estas cosas. En la página web de nuestros artículos, si quieren visitarnos, pueden ver una investigación que yo hice sobre
experimentos de armas biológicas de destrucción masiva que se hicieron en Estados Unidos en secreto entre los años de 1949 y 1969, totalmente documentado, por parte del ejército estadounidense, tirando armas biológicas experimentales sobre millones de estadounidenses. Y toda la cuestión de la experimentación con el LSD y otras cosas en la guerra de Vietnam, Claro, eso también, claro. ¿no? Entonces, bueno, eso no cabe duda que si vas a ejercer el pensamiento crítico, no lo puedes acotar. Claro. O sea, el pensamiento crítico es una forma de vida. Todas las hipótesis que son razonables deben de ser consideradas. No puede haber Exactamente. Entonces, por ahí vamos entrándole al tema de la arquitectura del cerebro. Va. ¿Y por qué es tan fácil caer en los dogmas? Nosotros acabamos de decir esto, ¿no? No puede haber dogma, todo dogma tiene que ser revisado por arriba, por abajo y por en medio, porque cualquier cosa dogmática ya es sospechosa por definición. Sí, porque si tú dices nadie puede cuestionar esto, pues te hace sospechar que pudiera haber una debilidad. ¿Por qué está prohibido cuestionarlo? ¿Será que algo está mal? ¿Será que no quieren que lo averigües? Exactamente. Entonces, ¿cómo definirías tú un dogma? ¿Qué cosa es un dogma? Entonces, un dogma es una afirmación que, bueno, puedes tener dogmas positivos o dogmas negativos. Entonces, en el caso de muchísimos dogmas en las religiones, por ejemplo, son dogmas afirmativos. Tú tienes a fuerzas que creer ciertas cosas y no las puedes cuestionar. Puedes tener dogmas negativos, como en el caso de la teoría de conspiración en las universidades, el conjunto de hipótesis maquiavélicas le dicen a la gente, esas no las puedes proponer. Tú no puedes hacer tu tesis proponiendo una teoría de conspiración, prohibido, no te dejan que te recibas, ¿no? Claro. Te dicen que eso es ridículo, tonto, paranoico, absurdo, y no te dejan proponerlo. Yo creo que un dogma es un modelo de la realidad acompañado de una narrativa que persigue fines guiados, o sea, no es espontáneo. O sea, Pero involucra una prohibición, ¿no? Claro, por supuesto, pero es un modelo que tiene un diseño que no está basado en la realidad. O tal vez sí, Puede ser. pero todas las variables están controladas dentro del mismo modelo por el diseñador del modelo. Entonces, un dogma es un sistema de pensamiento en el cual las variables están controladas no por la realidad, sino por las gentes que están participando en esta narrativa del dogma. ¿Y a ti qué te parece describir el dogma como, te suena describirlo como esclavitud mental? Porque si tú tienes un dogma, si a ti te obligan a observar un dogma, lo que te están diciendo es que tú tienes prohibido pensar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, es de cierta forma, pues, destruyeron tu libertad mental. Un dogma lo que destruye es tu libertad mental. Un dogma destruye el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Absolutamente. Porque el pensamiento crítico es la libertad mental. Claro. Claro. Entonces sí, definitivamente. Ese es el gran peligro que tiene el pensamiento dogmático. Ahora, el problema, como yo lo veo, desde mi óptica, o sea, ¿por qué estamos aquí? En este último capítulo de la posibilidad de guerra nuclear inédito, como ya estamos de acuerdo en la historia de la humanidad, esto sí de veras es un peligro nuclear como no había habido antes. Es muy peligroso. Extremadamente peligroso. Tiene que ver con el pensamiento dogmático. O sea, si todos ejerciéramos el pensamiento crítico, difícilmente llegaríamos a este lugar. Entonces, el pensamiento dogmático, decimos, es bien peligroso porque produce efectos en la realidad y en la conducta de los humanos donde la racionalidad se abandona. Claro. Entonces, tenemos que investigar por qué estamos abandonando la racionalidad. O sea, qué cosa es tan importante que importa más que nuestra propia supervivencia. O sea, importa más que nuestra propia supervivencia y donde no le podemos aplicar la racionalidad. O sea, ¿por qué el dogma tiene más valor que la vida y tiene más valor que todo lo demás? Es como el paramount de todo. Es la cúspide de los valores
de ciertas personas. O sea, sus dogmas valen más que su propia vida, valen más que la vida de sus hijos, valen más que el futuro de la humanidad. O sea, porque ahí estamos. O sea, no estoy exagerando. ¿Tú dirías que exagero? No, no, y me gusta cómo estás ligando eh, el dogmatismo como causa de la crisis en la que estamos, porque la crisis en la que estamos es una consecuencia del yihadismo. Y el yihadismo lo que dice es, tú no puedes cuestionar a Mahoma. Entonces, si Mahoma dijo que tienes que ir a matar a los infieles, tienes que ir a matar a los infieles. Y si se te ocurre decir, bueno, pero yo creo que eso igual y no, eso pudiera estar equivocado, entonces tú te vuelves un hereje y la ley islámica lo que dice es que entonces cualquier musulmán que te mate a ti se gana el cielo porque osaste dudar de Mahoma, ¿no? Entonces es un dogma que se sostiene con una institucionalidad social que le impone el castigo máximo a cualquiera que quiera cuestionar el dogma. Sí. La evidencia de estos dogmas que acabas de describir es histórica. O sea, no es una cosa que te estés sacando tú de la bolsa. No, claro. O sea, No, hay, los juristas musulmanes así han explicado la yihad. exacto. Si una persona con pensamiento crítico quisiera desafiar lo que tú acabas de decir, hay un montón de fuentes, Claro, claro. a favor y en contra. Por supuesto. Exacto. Sí, Entonces, criticar el dogmatismo no es un dogma, es pensamiento crítico, por supuesto. ¿no? Entonces, un pensador crítico puede y debe investigar los dogmas, Por supuesto. ¿no? Entonces, cualquier persona que crea que lo que tú acabas de decir es una mentira, que no es cierto que es un dogma, que tú eres un Que yo soy un islamofóbico charlatán. y un charlatán y que tú ya te confesaste como teórico de la conspiración y por lo tanto estás en contra de, los dogmas del Islam, cualquier persona podría encontrar material para criticar esta hipótesis. Claro, hay gente que no está de acuerdo conmigo. Por Exacto. supuesto, claro. Y bienvenida a la controversia. Porque donde hay controversia hay libertad. Exacto. Eso es un Bueno, dicho. es que ese es un primer punto que quiero hacer. Porque me voy a aventar ahorita una carambola de dos bandas. Ese es el dogma del Islam, Mm, pero no es la única causa de que estemos aquí. mm, Porque los yihadistas, sin ayuda de otros que tienen otros dogmas mm, que se asocian con estos, no podrían estar donde están. mm, Entonces nosotros, por ejemplo, en Occidente estamos con un dogma mm. que dice que el Islam es la religión del amor, por ejemplo. Bueno, dicen el Islam es la religión de la paz. De Dicen. la paz, cierto. Nosotros tenemos dogmas que dicen que los pueblos musulmanes están oprimidos. Sí. Tenemos dogmas que dicen que en esta pelea entre la India y Pakistán probablemente la víctima sea Pakistán, aunque sea el agresor. O sea, Claro. lo hemos visto a lo largo... Pues lo estamos viendo en Israel. Exactamente. Lo hemos... Jamás masacra a 1,200 israelíes civiles y secuestra a 250 y al siguiente día, antes, Sí, yo lo vi. antes de que Israel reaccionara, ya había manifestaciones en todos lados acusando a los israelíes. Todavía ni se habían movido. Exactamente. Entonces, ¿qué produce esas reacciones? Dogmas. Claro, de acuerdo. Ahora tenemos que investigar qué produce los dogmas. Porque si estamos buscando la verdadera causa, o sea, para decirlo de una manera, No, pero descríbele al público qué dogmas están operando ahí para que, porque si no, no se va a entender. no, pues es ese. El dogma es que los oprimidos son los yihadistas. Los musulmanes, sí. Que los Exactamente. musulmanes siempre son víctimas de los Tal occidentales, algo así. Tal cual. Y los judíos son entonces occidentales y por lo tanto ellos tendrían por gramática que ser los opresores y Tal cual. los árabes palestinos, como son musulmanes, tienen que ser las víctimas. Tal Sí. cual. Ahora, entonces, recapitulando brevemente. Los dogmas, la capacidad de tener dogmas en nuestro cerebro
pues es parte de la arquitectura del cerebro. O sea, si no pudiéramos tener dogmas, si no hubiera esa posibilidad, pues no tendríamos dogmas y quizás no estaríamos donde estamos. Tenemos una capacidad dogmática. Exactamente. Hay una capacidad dogmática en toda la humanidad. O sea, todos podemos caer víctimas de dogmas y hemos caído y caeremos Claro. víctimas de dogmas. Y de hecho es una tarea agotadora estar revisando en tu cabeza. Este es el libro sobre la capacidad dogmática. Exactamente. Este libro habla de un sesgo que se llama de certidumbre, Sí. que es una sensación que tiene tu... Pero diles el libro, ¿cómo se llama? Porque Se llama On Being Certain, no sé cómo se llama en español, sobre la certidumbre, yo creo que sí, se llamaría. sobre la certidumbre sería la traducción. ¿No? Sí. Bueno, este es un libro de cabecera mío, junto con este, que es sobre disonancia cognitiva. O sea, esta es mi onda en la vida, ¿no? Los ponemos en la descripción. Exactamente. Va que va. Entonces, estábamos viendo esto. Nosotros tenemos esta capacidad dogmática innata, porque la manera en que nos organizamos como sociedades a través de narrativas y los dogmas se pasan a través de narrativas. Los dogmas son, de hecho, narrativas. La capacidad de dogma tiene un poder sobre nosotros. O sea, los dogmas que tenemos en nuestra mente tienen un poder sobre nosotros que llegan a lo que describía yo antes. Es más importante mi dogma que la vida de mi hijo. O sea, tú lo piensas racionalmente y dices, no es cierto. Pero la realidad comprueba que sí es cierto. Pues lo hemos visto en el movimiento trans. La gente que está muy metida en el woke, para poder hacer su señalización de virtud, como le dicen, andan haciéndole operaciones a sus niños para poder presumir que ellos son supuestamente muy progres y al niño lo mutilaron. Lo hicieron los japoneses con los kamikazes. Ah, claro, buenísimo. Y lo hacen los que tienen los chalecos explosivos. Exacto, los yihadistas lo hacen. Exactamente. Entonces, esto prueba, más allá de toda duda, cualquier persona lo puede ver. Insisto mucho en esto de que cualquier persona lo puede ver, porque no quiero que parezca que nosotros estamos promoviendo ningún dogma. Estamos hablando aquí, este podcast es sobre pensamiento crítico. Lo que estamos estudiando es por qué los dogmas son tan poderosos en nuestra mente que producen esos efectos. Mamás que están orgullosas de sus hijos que se dinamitaron. ¡Qué horror! O sea, tú lo piensas desde tu mente occidental y dices, esto es una locura. Y sin embargo, aquí está lo cabrón, lo aplaudes. Lo aplaudes cuando apoyas las causas de la gente que hace esto. Ajá. Entonces, el dogma tiene el poder. O sea, si estás del lado del grupo que está haciendo esto, entonces te parece... O sea, ¿por qué? Te parece fenomenal que... O sea, tú tienes... Yo soy un observador occidental. Ajá. Y defiendo la causa de los oprimidos siempre, por defecto. En este caso, los yihadistas que mandan a sus hijos con chalecos, con bombas y matan un montón de gente inocente. Presuntos oprimidos. Sí, sí, claro. Yo estoy contando el dogma que tenemos. O sea, en el dogma no son presuntos oprimidos, en el dogma son oprimidos. Claro. Ahí no se cuestiona. Perfecto. Entonces, esa es la narrativa. Sí. La narrativa es que sí son. Sí. Es lo que creemos nosotros. Sí. ¿No? Bueno, tú y yo no, pues, pero... No, sí, ya quedó claro. Occidente. Entonces, este sistema dogmático de los yihadistas produce niños que se autoinmolan. Cierto. En Australia, en países que no, ni siquiera, o sea, en Israel podría uno decir, ok, pero en países occidentales donde sea. Es que esto es muy importante. Dar al harb es todo. O sea, dar al harb es... Estoy tratando de hacer un punto con eso también. Porque en el modelo de nuestro dogma occidental, Israel es el enemigo del dogma izquierdista occidental. Ok. Sí. El enemigo es Israel. Sí. Entonces, ¿por qué tiran bombas terroristas en Australia? Esa es una prueba de que nuestra visión de cómo está el pleito no es correcta, porque están pasando cosas que no corresponden con eso. Es que déjame acabar esto, porque si no, vamos a estar aquí 6 horas. El punto que tengo una pregunta, pero... A ver, pregúntame. Mi pregunta es, ¿cuál es tu hipótesis de por qué cuando... Porque tú tienes toda la razón, el hecho de que se vuelen
en todos estos distintos lugares, lo que demuestra es que quieren matar infieles, no es simplemente contra los Tal judíos, cual, ni tiene que ver con un territorio, ni nada. nada. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis de que esta evidencia tiene esta estructura, tienes toda la razón, y es muy clara, ¿por qué no afecta la forma como la gente razona? Ahí va. Porque por la forma en que establecemos nuestra identidad. Ujú, Esa es la cosa. Pero eso no tiene nada que ver con la política. Eso tiene que ver con la biología. ujú, O sea, la forma en que los humanos podemos saber que existimos es a través de una identidad que nos creamos en una narrativa. Por eso son tan poderosas las narrativas que tenemos en nuestra cabeza. Todas las personas tenemos diálogos internos. Hay gente que no lo tiene verbal. La mayoría de nosotros tenemos un diálogo interno verbal. Hay personas que lo tienen simbólico. No son la mayoría, pero todos están contándose historias en su cabeza sobre sí mismos. claro. Ahora, lo que hay que estudiar, esa historia que te cuentas sobre ti mismo constituye tu identidad. O sea, tú te cuentas un cuento que no siempre es real o no está basado en evidencias comprobables Ujú, sobre ti mismo y dices, yo soy esto. Y te lo cuentas diario y se va actualizando con el tiempo. Este diálogo interno es indispensable para que tú puedas tener la experiencia subjetiva de la existencia. O sea, esta es una foto de mi chavito cuando era niño. ¿Cómo sé que él es mi hijo? Porque una serie de recuerdos en mi narrativa interna lo conectan con mi hijo que ahorita tiene 18 años. ujú, O sea, este es el mismo que aquel. Si yo los pusiera juntos diría, no, pues este es chiquito, es un niño de, aquí tendría a lo mejor 4 años. La narrativa de cómo llegó a los 18 años yo la tengo en mi memoria, claro, pero también la tengo sobre mí mismo. Si esta foto fuera mía, yo diría, yo soy ese. ¿Y cómo lo sé? Porque claro. tengo una narrativa que llena todos los huecos hasta el momento en que estoy yo recordando todo eso. Por eso las personas que tienen Alzheimer no tienen identidad, Claro. no saben quiénes son. Ya no reconocen a sus hijos, ni a sus papás, ni a Mm, nada, y se les mm, olvida todo. mm, Cuando pierdes la memoria, pierdes la identidad. claro. O sea, la memoria y la identidad son casi una cosa y lo mismo. Tanto así que tus recuerdos de largo plazo, que se forman por un suceso acompañado de una emoción muy fuerte, se llaman técnicamente memorias semánticas, Mm, porque se usan para contar la historia de quién mm, eres tú. mm, Cuando este es lo que constituye tu identidad. Son recuerdos, creencias, conclusiones, mm, pensamientos que tú has adquirido a lo largo de tu vida. claro. Ahora tenemos un problema, sobre todo en la parte de la memoria, porque la memoria es muy inestable en los seres Ujú. humanos. ¿Te acuerdas que hubo una explosión de un Challenger donde iba una maestra y no sé qué, Sí. y se murieron todos y luego hubo una investigación y resultó que eran unos pinches sellos que valían $4 lo que hicieron explotar el Ajá. cohete y Sí, todo? sí. Bueno, un profesor de psicología, no me acuerdo qué universidad, yo diría que Stanford, pero no estoy seguro, Ajá. le pidió a sus alumnos al día siguiente de este suceso Ajá. que de puño y letra escribieran dónde estaban y con quién estaban cuando esto pasó y lo entregaran Ajá. con su email. Ujú. Dejó pasar 10 años y les volvió a hacer la misma pregunta por email. Wow, 10 años. Y en 10 años, la mayoría o sea, más o menos la mitad de la gente dio una versión diferente. Wow. Ya no se acordaban dónde estaban, pero llenaron ese hueco. Lo inventaron a Lo la hora de inventaron, tratar de acordarse. lo inventaron. Entonces, él les mandó lo que habían escrito. Ujú. Hubo muchos que dijeron, ah, sí, cierto. Pero hubo un número interesante de gente que dijo, no sé por qué escribí eso. Porque lo que pasó es esto otro. Porque lo que pasó es lo que te acabo de decir. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en la memoria si la memoria es lábil? O sea, cambiante, mutante. Mm, Por lo tanto, fíjate, nuestra identidad también es así. mm, Sin embargo, tenemos en la identidad anclada nuestra personalidad, nuestra razón de vida, mm, quiénes somos, quiénes son nuestros amigos, la pertenencia del grupo, está en nuestra identidad. O sea, parte de mi identidad es yo me identifico como amigo tuyo. mm, Es parte de mi identidad, ¿no? O sea, dejar de ser amigo tuyo me desgarra porque, o me obliga a cambiar la identidad. Por eso cuando te mm. divorcias y todo esto, estás obligado a cambiar tu identidad, de esposo a divorciado. Claro. Entonces, estos cambios son súper dolorosos al cerebro, no le gustan, Mm, y entonces hace todo lo posible porque no pasen.
eh, pero de todos modos constantemente te estás actualizando. ¿Por Ahora, qué es doloroso? ¿Por qué es doloroso que cambie tu identidad? yo pienso que es porque el cambio de identidad obliga a una serie de reformas en cómo está armada ya la arquitectura en tu cerebro, los procesos automatizados ya de tu cerebro, y eso consume un chingo de energía. Mm, Entonces el cerebro mm, es neutro, no es ni bueno ni malo. mm, Te manda un castigo para que no lo hagas, Ya, para que no andes cambiando de identidad cada momento porque desquicias todo el pedo, claro. ¿no? Sería Entonces muy difícil tomar decisiones y... serías un esquizofrénico. Claro, Entonces, sí. no, entonces el cerebro te dice, no cambies de personalidad porque te va a doler. Aguántate con la que tienes, güey. Eso está muy interesante. Sí, pero es que el cerebro así funciona. Tú cuando te dan ganas de ir al baño, por ejemplo, si yo tuviera ganas de ir al baño ahorita, Ujú. me tengo que aguantar porque estoy hablando contigo, pero si tengo diarrea no me puedo aguantar. Entonces el cerebro va aumentando el estímulo de ve al baño, ve al baño, ve al baño, ve al baño, hasta que toma manotazo en la mesa y dice, ¿vas al baño ahorita o te vas a hacer en los pantalones? Y cuando estás en esa situación, la experiencia de ir al baño es extremadamente placentera, porque es un alivio. Claro, Se relaja toda la tensión claro. que fue creada por el propio cerebro para obligarte a hacer una cosa que tienes que hacer y que no depende como la respiración completamente del sistema, del sistema autónomo, ¿no? Entonces, tú no quieres cambiar de identidad. Bueno, tu cerebro no quiere cambiar de identidad. Odia cambiar de identidad. Mm, Para él es primordial la conservación de la identidad, porque si no, todo lo que tiene que ver... El cerebro evolucionó, se cuajó, digamos, ya el cerebro humano del Homo sapiens en los clanes, hace 200.000 años, digamos, ¿no? Entonces, en ese tiempo las relaciones sociales eran primordiales y no había tecnología, o sea, las variables que había en el mundo eran una milésima parte quizás de las que hay ahora. Entonces, la necesidad de pertenencia era gigantesca, mm. la necesidad de caer bien, de cómo congeniar, todas esas actitudes las tenemos metidas en nuestro cerebro. Ok, pero eso está muy interesante, pero creo que quizás sea útil separar los dos temas, porque lo que tú estabas diciendo ahorita me parece muy interesante. Lo que estás diciendo es que al margen de cualquier presión social, hay un sesgo, una motivación intrapsíquica Exacto. a mantener tu identidad, aunque no hubiera ninguna Claro. presión social, porque... Sí, estaba yo explicando de dónde viene eso, por Mm, qué es tan potente eso, ok. por qué el cambio de identidad tu cerebro lo interpreta como un riesgo de muerte, Mm, porque ya no perteneces al clan, ok. entonces eres completamente vulnerable. O sea, para el cerebro es una prioridad que que tú tengas una identidad más o menos estable, Claro. ¿no? Cuando eres confrontado, Pero, a ver, nada más para que quede súper claro. Entonces, si tú te cambias tu identidad, en muchos casos, por lo menos, en muchos casos va a haber un costo social tremendo. claro, y psicológico. Claro, pero el costo psicológico es una consecuencia del costo social, porque es adaptativo sentir un costo psicológico para no pagar el costo social. Sí, las personas que están en una secta y se salen, Ujú. pasan por un proceso dolorosísimo de reinvención, de Pierden volver a todos sus amigos y tienen que cuando se encontrar salen. nuevos amigos y tienen Claro. que encontrar un nuevo sentido de vida. O sea, a ese nivel, o sea, vas a tener que cambiar el sentido de tu vida. Claro. Eso está cañón, o sea, no es una cosa fácil de Es hacer, casi como quitarte una adicción. tal cual, ¿no? Entonces, hay ese pedo. Entonces, hay recursos en tu mente, en tu cerebro, que son como la última línea de defensa para que no hagas eso. Mm, Y este libro habla de eso. La disonancia cognitiva es uno mm. de las respuestas pues, de tu cerebro para que no cambies. ¿Qué hace la Disonancia disonancia cognitiva? cognitiva como la definió Leon Festinger. Sería. Ya hay como unas teorías posteriores, Ujú. pero sí, él es el padre de esta teoría y es lo que provoca que tú puedas racionalizar, muy entre comillas, porque esos puros sofismas, Mm, cualquier conducta. O justificar sería ya. la manera. Entonces, yo puedo justificar para no tener que cambiar de identidad, Mm, apoyar a alguien que para poder ser parte del grupo al que pertenezco, no le vamos a poner ninguna valencia si es positivo o negativo, al que pertenezco, yo estoy obligado por el dogma a apoyar a cierto grupo de personas, aunque tenga prácticas antisociales aberrantes.
Si me pones la prueba de las prácticas antisociales aberrantes, mi cerebro no las va a reconocer. Va a decir, sí, pero eso no es cierto. O sea, va a producir una racionalización. Va a producir una racionalización por la cual eso no es tan importante como para que tú cambies de idea. O sea, pero el mecanismo general entonces es, yo voy a adquirir o producir aquellas ideas o aquellas afirmaciones o aquellas creencias que apoyen que yo sostenga la identidad que ya tengo. Claro. Ese es el mecanismo. Sí, pero no es un asunto de la voluntad nada más. Porque esa es la confusión, ¿no? O sea, decimos, ay, cambia de idea y ya, güey, cambiar de idea está muy cabrón, no es nada fácil. Por eso necesitamos el pensamiento crítico, que es súper complejo, súper doloroso. Es una conducta que va en contra de estas cualidades del cerebro que acabo de describir. Bueno, esta dificultad que tú estás describiendo me hace pensar que la única manera de trascender la arquitectura que está protegiendo los dogmas con los que construimos nuestra identidad, ¿no? Es si tenemos asistencia exterior. Es decir, si nos organizamos socialmente, que esto es lo que hicieron Isaac Newton y sus cuates, nos organizamos socialmente para que el que proponga algo, todos los demás como buitres se van encima de él a tratar de refutarlo. Y el primero acepta que ese proceso va a suceder, ¿no? Que sus ideas, sus afirmaciones no van a tener validez a menos que sobrevivan ese proceso de tratar de derribarlas, ¿no? Y entonces, pues obviamente tú estás emocionalmente atado a lo que tú afirmaste, ¿no? Tienes un apego a las ideas que tú estás produciendo para apoyar tu identidad o para defender tu visión del mundo. Pero tu prójimo no, tu prójimo no tiene ese apego porque él no produjo esa idea y él te puede hacer el favor de buscar alguna debilidad en lo que tú estás pero tiene que haber la condición previa de que tú también quieres ser partícipe de un Sí. proceso crítico, Sí, al que tú te vas a someter. claro. Y todos deberíamos hacerlo porque deberíamos ser capaces de revisar nuestras creencias y ver cuáles quieres conservar y cuáles no, y cuáles son lógicas y cuáles son absurdas y cuáles van a destruir tu especie. Claro. Y no estamos haciendo eso. No. Lo que estamos haciendo como sociedad es lo contrario. Hoy en Claro. el posmodernismo lo estamos haciendo de una manera salvaje, Cierto. en que el pensamiento crítico es execrable. Sí. O sea, el pensamiento crítico lo hacemos los conspiranoicos, los que, ay, ya vas a empezar con la ciencia. Ay, ¿por qué no nada más es sentir? ¿Por qué no podemos todo resolverlo desde la intuición? Pues porque la intuición es un sesgo cognitivo con el que tienes que lidiar para poder comprender la realidad. O sea, una de las cosas que uno tiene que darse cuenta es que tienes todos estos sesgos, tienes un montón de lentes de colores enfrente de tus ojos y te los tienes que quitar y tener en cuenta, güey, voy a interpretar la realidad y me va a costar mucho trabajo porque tengo un sesgo de confirmación en el cual mi cerebro tiene una tendencia a preferir los argumentos con los que ya está de acuerdo. O sea, eso de default, eso no es una cosa de tu voluntad, no lo haces porque tú quieras. La arquitectura de tu cerebro dice, tú tienes un sesgo que se llama sesgo de confirmación. Tienes un sesgo que se llama sesgo de conformidad. Ese es diferente. Los estudios de Asher, los experimentos de Asher demuestran eso. Ash, cierto. De Ash demuestran eso. O sea, búsquenlos en internet. Experimentos de Ash. Solomon Ash. Exactamente. Tienes el sesgo de prestigio. De prestigio. Tienes el sesgo de ceguera de atención. O sea, hay más de 20 sesgos que tiene tu cerebro para ahorrarse tiempo a la hora de interpretar la realidad. Claro. En un mundo en el que había muy pocas variables. Claro. Ahorita ya los sesgos cognitivos son un pedo. Porque nos impiden ver que vamos directo al precipicio cantando. Claro. Shalala, ¿no? Y no estamos siendo capaces como sociedad de parar. Es muy difícil mejorar este problema ayudándole a los musulmanes a hacer mejor pensamiento crítico, porque la estructura institucional vuelve muy difícil comunicarnos con ellos de la forma que sería efectiva. Exactamente. Pero
creo que hay una mejor oportunidad con los occidentales. Claro, ese es justamente mi hipótesis de cómo rescatamos a la humanidad, es les enseñamos pensamiento crítico. A los occidentales primero que Claro, nadie, por supuesto. que son el mejor mercado para eso. Sí, además, son el mejor mercado para eso. Exactamente. Sí, porque de ahí venimos. O sea, de hecho, lo que ha venido sucediendo en las universidades en los últimos 60 años más o menos, es que un proceso que en mi opinión es profundamente corrupto ha ido destruyendo el pensamiento crítico en los universitarios, Claro, en la gente que tiene título concuerdo, profesional. concuerdo. Eso es lo que es el posmodernismo. El posmodernismo es la destrucción del pensamiento crítico. Así es. Yo concuerdo contigo. Sí. O sea, Entonces ya estábamos madurando pensamiento crítico como civilización y a partir de finales de los 60 nos lo empezaron a destruir justamente en los templos que tendrían que haber sido los los promotores. promotores del pensamiento crítico, que son las universidades. Exactamente. El pensamiento crítico es difícil. Consume un chingo de energía del cerebro. O sea, tu cerebro consume el 25% de la energía de tu cuerpo y no es el 25% de tu masa corporal. Claro, pero tú estás afirmando algo muy interesante. Tú estás, además de simplemente el costo de procesar, que obviamente es alto, lo que tú estás señalando es que hay un costo emocional gigante, porque como estamos apegados a nuestras propias ideas, lo último que queremos es que nos las critiquen y entonces nos agitamos cuando escuchamos una idea contraria a la que tenemos y entonces la queremos proteger y ya no queremos escuchar o nos enojamos o Claro. agredimos y entonces el costo emocional de participar en algún proceso de crítica lo percibimos como muy alto, Sí. ¿no? Ahora, para redondear esta interpretación. Tenemos un cerebro reptiliano que compartimos con casi todos los vertebrados. Tenemos un cerebro límbico que compartimos con todos los mamíferos, algunos pájaros y hay quien dice que un par de peces. Y tenemos el neocórtex o sistema lógico racional. No se llama así, pero lo explica bien qué es, ¿no? Toda la interpretación directa del mundo pasa primero por el sistema límbico. El sistema límbico tiene un shortcut al sistema endocrino, Un atajo. una conexión directa al sistema endocrino que no tiene el neocórtex. Entonces, yo tengo mi identidad y tengo una relación emocional profunda con mi identidad. Tú me atacas mi identidad. Mi reacción es emocional, primero. Por lo tanto, mi sistema límbico, que no tiene discernimiento, el sistema límbico no sabe distinguir lo que te estás imaginando de lo que es real. No lo puede distinguir. Por eso tú puedes ponerte triste de pensar cosas. Claro. Ay, puta, mi vida es una mierda. Y te pones triste porque tu cerebro límbico... Porque pensaste una cosa. Exacto. Eso dice, ay, güey, tengo que mandar producir hormonas de la tristeza al sistema endocrino. Sin preguntarle, o sea, la comunicación entre el sistema límbico no pasa por el sistema racional. Entre el sistema límbico y el sistema endocrino. Es directo. Entonces, yo te digo, la realidad, después de mucha investigación, es que el Islam es un peligro para la humanidad. El Islam yihadista. Claro. Es un peligro para la humanidad. Claro. Pero tú tienes un dogma contrario a esa idea. No lo vas a pescar en tu intelecto, lo vas a pescar en tu sistema emocional porque contradice tu identidad. Entonces te conectas inmediatamente con tu sistema endocrino y produce, la gente diría, enojo, lo que produce es miedo. Y la violencia, mi querido Fran, viene del miedo, no del enojo. La violencia es una respuesta de ataque o huir. O sea, tú cuando arrinconas a un animal y ya no puede escapar un tejón, una rata, Lo que sea. te ataca. Sí. Hasta un ratón. Hasta la muerte, ¿no? Dice, ¿es porque está enojado contigo o porque está aterrado? Está aterrado de que está a punto de ser destruido. Eso es lo que pasa. Es el miedo lo que produce la violencia. Es el miedo a ser destruido porque tú te estás definiendo con tu identidad. Claro. Claro. Está amenazando con destruir tu identidad. Claro. No puedo permitirlo. O sea, si yo tengo que cambiar de opinión, entonces Una parte casi de mí, como que me muero.
Una parte de mi identidad tiene que morir, literalmente. Entonces la voy a defender claro, con todo. sí. Ahora hay otra Está cosa muy bueno. que complica un chingo. O sea, una vez que arranca tu respuesta emocional y ya es de este calibre, se inhiben los procesos lógicos racionales porque estorban en esos procesos de salvar tu vida. Mm, No da tiempo de que te pongas a pensar. claro. Entonces, la capacidad racional se disminuye y la capacidad emocional aumenta. Y si estás en un contexto social, que es el caso de los musulmanes, en el que la apostasía, es decir, salirte del sistema de creencias, te pone riesgo de muerte, pues entonces tu cerebro yo creo que solito evita que pienses críticamente sobre nada de eso, Claro. ¿no? Mira, hay un ejemplo también muy documentado de sectas de fin del mundo. Ujú, Que dicen, el fin del mundo es el 12 de octubre, por decir. sí, El 13 de octubre se vuelven a juntar. Y dicen, ¿qué pedo? Al líder, ¿no? Güey, ujú, es que rezamos muy cabrón. Sí, cierto, güey, rezamos muy cabrón. Entonces, la disonancia cognitiva refuerza el dogma. claro. No hay manera de salirse Lo porque contra todo se que reinterpreta a favor del dogma. exactamente. Por eso, sin pensamiento crítico, no tenemos esperanza. Mm. Nuestro propio cerebro es un obstáculo para esto. La Bueno, yo creo arquitectura que cerebral. históricamente, es decir, los últimos siglos de experiencia occidental te dan la razón, porque la ilustración europea fue una gran explosión de pensamiento crítico. ¿Y qué fue lo que produjo la ilustración europea? Produjo las revoluciones modernas, Claro, los que derechos humanos, todos. Cuando anulas el pensamiento crítico, ¿qué es lo primero que estamos perdiendo? Los la derechos, libertad, los la derechos. libertad, Sí, los derechos ganados a través del pensamiento crítico. exacto. Entonces, Porque el pensamiento crítico es la libertad mental y antes de tener libertad mental es muy difícil que puedas tener otras ni libertades. siquiera te lo puedes imaginar. Claro, No te lo puedes. Fuera del dogma no existe nada. claro. Ese es el problema. Fuera del dogma todo es el Si diablo. tu dogma es que está bien que tú seas un esclavo, pues entonces no te vas a poder liberar. Lo primero que tienes que cuestionar es ese dogma. Exacto. Ahora, en el momento en el que estamos de la posmodernidad, no necesitamos otra vacuna que dosis inmensas de pensamiento crítico en todos lados. Esa es la razón por la que estamos aquí, queridos amigos. Y por eso la revolución del podcast, en mi opinión, es un rayo de esperanza. Sí, Brett Weinstein, por ejemplo, ese güey, Jordan Peterson, Sí. o sea, hay nuevos, Güey, Joe Rogan. Joe Rogan. Sí, O sí, sea, el pensamiento crítico tiene sus defensores, tiene sus paladines, y yo soy uno de ellos, a una escala de, no, no, quizás, pero yo creo que independientemente del tamaño de la audiencia, yo creo que tú vas a tener una audiencia muy grande. ojalá. Yo profetizo que tú vas a tener una audiencia muy grande. Pero independientemente del tamaño de la audiencia, creo que el hecho de que todos estemos participando, ¿no? Cada quien en su trinchera, haciendo el esfuerzo de examinar el mundo desde un punto de vista crítico y comparar hipótesis y presentar evidencias y discutirlas. Y como dijimos hace rato, bienvenida a la controversia, porque obviamente yo necesito que alguien que no está de acuerdo me critique. Además, serías un hipócrita. Claro, O sea, si no estás dispuesto a ser criticado, entonces no estás practicando por un pensamiento supuesto. crítico. Por lo tanto, eso exige de ti una despersonalización. O Cierto. sea, no te puedes tomar personal ningún No, argumento. no. O sea, La diferencia de opinión no es un insulto. hoy sí. En el mundo woke, en el Claro, mundo claro, posmoderno, es el insulto. claro, claro. Pero eso lo que te dice es que cuando una persona considera que la diferencia de opinión es una agresión contra uno, entonces uno en realidad es una cosa muy frágil. Te rompes con mucha facilidad Porque no eres libre. porque no eres libre. La libertad te da un Porque estás poder. atrapado en tus propias creencias y Ahora fíjate, el pensamiento crítico te da propósito de vida, te da una identidad bien chingona. O claro, sea, la identidad de un de libre uno que quiere ser pensador, libre. de uno que quiere ser libre, que Claro. dice, yo voy a ser libre no matter what. Es uno de las partes del estoicismo que me gusta. No todo el estoicismo me gusta, pero esta parte de decir, el obstáculo es el camino, sí me gusta. O sea que el pensamiento crítico, entrarle al pensamiento crítico de cierta forma es un heroísmo. Claro, Sí, claro, porque sí, y vas a obtener una resistencia muy fuerte de la gente dogmática. claro.
Ha sido tan fuerte que han decapitado a cuántas Claro. personas disidentes, Son violentos. libros, La gente exactamente, dogmática se vuelve muy porque violenta. están aterrados y la violencia viene de eso. Eso está muy Todo bueno. esto que yo digo Mm, no son mis ocurrencias. Esto es producto de años y años de investigación, mm, ¿no? Eh, de cómo funciona el cerebro y de cómo funciona la ira, porque las respuestas iracundas son completamente irracionales mm. y en el estado iracundo, Todo, te permites si todo. dices que todos nos muramos, Sí, chingue su madre. sí, te permites cualquier cosa. O sea, yo me voy a morir, pero tú también. Sí. Y se va a acabar el mundo, que se acabe, güey. Ajá, ajá. Y se van a morir todos los niños, que se mueran los niños. Tus hijos también que se mueran. Chingue su madre. Ese es el estado de un paroxismo de la irracionalidad. Mm. O sea, es el epítome de la irracionalidad. Y lo Sí, porque entonces ya tu propio interés material desaparece. claro. Te suicidas. Y, Con tal de fastidiar al otro. y estamos a 5 minutos de eso. Exacto. Eso es lo que describe el gran peligro en la estructura estratégica de la rivalidad entre India y Pakistán. Porque si los pakistaníes son yihadistas, pues entonces para ellos una catástrofe nuclear puede ser vista como un bien. Entonces, sí, Una exultación religiosa. claro, nos vamos a morir muchos pakistaníes, pero matamos a todos los hindús. ¡Qué locura! Sí. ¿No? Es justamente esa estructura. Mientras Occidente aplaude. O sea, Claro, eso es lo que. increíble. Ese es nuestro. O sea, como eso es un nivel de absurdo Pero todavía yo, más yo loco. insisto que mejor no digamos Occidente. El Occidente woke, ¿no? O sea, Ok, esta izquierda por locada supuesto. Los, que cree que el yihadismo los es ideólogos, revolucionario. los practicantes del posmodernismo, digamos, Eso. Ujú, aplauden sí, en contra de sus propios intereses. ujú. Es increíble. O sea, eso es Bueno, a todo mundo le gusta el ejemplo clásico de los trans que están a favor de a favor de Palestina. Hamas. Sí, exacto. Lo- los terroristas yihadistas de Hamas, los primeros que van a ejecutar son a los trans. No, y ya lo dijeron. Yo vi en YouTube una serie de entrevistas a gazatíes donde les decían, tú sabes que hay un grupo de homosexuales y transexuales que apoyan a Gaza, ¿les darías la bienvenida aquí? No, pero te están apoyando, están luchando por tu causa. Esa conducta no es aceptable. Aquí no pueden venir, aquí no pueden estar, aquí no son bienvenidos. Dicho por los propios gazatíes. Sí, Pero de nuevo, ya no tenemos que repetir todo lo que ya hemos dicho. Esa es una muestra más de la disonancia cognitiva, sí, sí, sí. de yo soy Pero ahí es muy importante tu argumento de la identidad, porque ¿qué pasa ahí? Si yo estoy en el movimiento, si yo soy de identidad woke y estoy en el movimiento LGBT y toda la ideología de género y todo esto, entonces, si yo ya decidí que mi identidad es de víctima, porque esto es lo que sucede en estos movimientos, ¿no? Que mi identidad es de víctima y que entonces yo me tengo que solidarizar con todos los que hayan sido etiquetados como como víctima víctimas, en el ¿no? mundo. Ajá, y esa es mi identidad primaria, pues entonces yo tengo que defender todas estas contradicciones absurdas con tal de quedarme con la bandera esta que ya hice como mi identidad, que es la identidad de las víctimas, ¿no? Sí, si quieres, ya para ir cerrando, te voy a contar un cuento que escribí Vale. cuando estaba en la universidad. Es un cuento muy corto y no es tan fácil pescarle, pero era un torero, Mm, que era el máximo torero de la historia. La gente lloraba de verlo torear. Era el matador de toros más chingón, pero él odiaba que lo vieran. O sea, él odiaba la fama y mm, eso. Y en el último momento de su éxtasis de torero, se va a una plaza vacía mm, y se deja cornar. Eso estamos haciendo. Nos estamos dejando cornar. mm, No estamos, y lo estamos festejando. mm. Es inaudito. Es inaudito. Sí, más de un comentarista ha dicho que, por ejemplo, Douglas Murray ha ¿Sí? hecho este argumento muchas veces. Dice, Occidente está cometiendo suicidio. Está cometiendo suicidio y tienen razón. Eso es lo que está pasando. No es, bueno,
no es tan exacto, porque la descripción un poco más precisa de lo que está pasando es que los gobernantes de Occidente nos están traicionando y han gastado, por lo menos este es mi modelo, y han gastado fortunas a través de los servicios clandestinos para trastocar nuestra cultura, ir destruyendo nuestra reproducción, ir adoctrinando a los jóvenes en el woke, etcétera. Entonces no es simplemente, no es tan sencillo como decir es un suicidio. En realidad hay una traición, hay procesos de adoctrinamiento, hay mucho manejo Sí, clandestino. yo lo frasearía diferente. Yo diría que la manera en que hemos organizado nuestra sociedad posmoderna va a destruirla, tiene un riesgo alto de producir una catástrofe. Sí. Pero te voy a proponer algo que no habíamos platicado, todavía vas a estar aquí un par de días más. Nos echamos otra. Hablemos de eso. Sí, me encanta. Y entonces ya tenemos dos. Perfecto, a mí me encanta ese tema. ¿Va que va? Va. Fran, Gracias, tú, padrísimo. estuvo muy bueno. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Denle muchos likes, suscríbanse y que me vaya muy bien. Y Ojalá también, seas un y buen también padrino. vénganse a mi canal porque este también lo vamos a publicar en mi canal. Suscríbanse y denos like en ambos. Sí, y piensen críticamente, no nos crean nada de lo que dijimos, vayan, investiguen Claro. por sí mismos, Ah, ¿verdad? y me faltó el comercial. Claro, Entonces, en managementofreality.com, si van a los artículos, acabamos de publicar un artículo justamente sobre la situación estratégica entre India y Pakistán para que vean el detalle histórico y el argumento estratégico. les vamos a poner la liga Ah, en la perfecto, lo ponemos descripción en la del descripción. video. Claro, claro. Véanlo eh, y léanlo así, porque se les van a parar los pelos. Sí, está preocupante. Se les van a parar los pelos. ¡Hey! Gracias. We did it, my friend. Hasta luego. Adiós.